Bueno, y fíjese que ayer cuando veíamos las noticias aquí con Alfonso de lo que pasaba con la decisión de Estados Unidos del aumento de la tasa de la Fed y estos tambores de recesión que se empiezan a tocar en diversas partes, pues una de nuestras reflexiones fue, pues vamos a hablar con José Medina Mora, quien es una de las voces pues, que hay que escuchar siempre. Él es el presidente nacional de la Coparmex. Y yo le agradezco que además, siempre que lo buscamos, tiene la generosidad de tomarnos esta llamada. José, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, Mario, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, igualmente. A ver, cuéntenos, ¿cómo están viendo ustedes? Porque ahí está, no sé cómo lo percibe usted desde Coparmex, pero hay como esta doble sensación de, por un lado, pues la importancia de atajar el tema de la inflación y hacer algo más drástico, porque lo que se venía haciendo evidentemente no estaba siendo suficiente, y por otro lado el temor de que al hacer esta medida más drástica, pues no necesariamente frene la inflación y sí frene el conjunto de la economía más de lo deseado. ¿Cómo lo están leyendo ustedes, José? Sí, bueno, recordemos en primera instancia que la inflación que se está viviendo es una inflación internacional, derivada, pues primero por la crisis del COVID-19 y cómo se interrumpieron las cadenas de suministro de la mercancía que venía sobre todo del continente asiático hacia el continente americano. Esto hizo que hubiera escasez en materia prima, subieran los precios y empezara la inflación, que la vivimos todo el año pasado. Recordarás, Mario, que hacia el final del año pasado empezó a bajar ya en diciembre, inclusive enero de este año bajó, pero luego vino la invasión de Rusia en Ucrania y esta escasez de alimentos vuelve a tener este impacto para subir los precios y por lo mismo la inflación que estamos viviendo. En el caso de México, como recordarás, se hizo un acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada para contener, aunque sea de manera limitada, el aumento de los precios. Tuvimos el mes pasado una ligera baja en la inflación, 7.65%, veníamos de un 7.68%, y esto contrasta con lo que pasa en los Estados Unidos. El mes pasado fue de 8.6, venía de ser 8.3, es decir, Estados Unidos por eso toma esta medida, su Banco Central, de subir 0.75 de punto la tasa de referencia, por lo cual esto hace que se contenga la inflación. Desde luego esto tendrá repercusiones en nuestro país. La expectativa que tenemos es que Banco de México pues tenga que subir 0.75, a lo mejor un par de veces en este año para compensar y que haya una suficiente diferencia entre la tasa en los Estados Unidos y la tasa en nuestro país. Para y que no le pegue el peso, ¿no? Pues sí, digamos que de alguna manera por los flujos internacionales, por la alta liquidez que tiene la moneda de nuestro país, pues está sujeta mucho más a esas fuerzas internacionales a que lo que suceda en la economía mexicana. Sin embargo, pues por la alta correlación, podríamos decir, de la economía de los Estados Unidos con la economía mexicana, a lo mejor tenemos una correlación de un 85%. La economía de los Estados Unidos, recordamos que se recuperó en el 2021 la caída que tuvo el 2020, ellos cayeron solo el 4% y lo recuperaron en el 2021 y siguieron creciendo, a diferencia de nuestro país, en donde la caída en el 2020 fue de 8,5%, el doble de la caída, no nada más de Estados Unidos, sino del promedio de los países del mundo, y el rebote en México fue solo del 5%, con lo cual no se alcanzó a recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Entonces estamos en esa situación, Mario, que describías bien, en donde con esta subida de tasas, la desaceleración de la economía en los Estados Unidos, la alta dependencia de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos, pues claro que tiene y tendrá esos efectos. José Medina, buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda. En este contexto y en el panorama, ¿cómo ve qué medidas harían falta por parte del gobierno mexicano pues para tratar de suavizar este impacto? Bueno, en primera instancia, quien es responsable del control de la inflación es el Banco de México, y lo que esperamos es que tengan en su junta de gobierno una decisión con respecto a la subida de tasa de referencia, y con esto se controla la inflación. Sin embargo, desde luego que el gobierno federal puede también tener una acción, inclusive también las empresas, y de ahí la importancia de este acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada.
Ha sido fundamental el apoyo del gobierno para que no suban las gasolinas, este subsidio que se estima entre 300,000 y 400,000 millones de pesos en este año, ha sido fundamental para que la no subida de los precios de las gasolinas y el diésel no afecte precios de otras mercancías, y en particular la pequeña disminución en la inflación del mes pasado tiene que ver con la entrada en vigor de tarifas de la CFE por esta temporada, de tal manera que sí es una situación en donde estamos en riesgo de seguir con esta presión inflacionaria. La expectativa es que sigamos con inflaciones altas todo este año, probablemente se logre bajar del 7% al cierre del año y todavía todo el 2023 tengamos entre el 6 y irá bajando al 4% hacia el cierre del 2023 y sea hasta el 2024 el que se logre esa meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Adelante, Oscar. Sí, José, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? En este sentido, ¿cómo se vería la posición de México frente a este posible escenario de una posible recesión en Estados Unidos? ¿Estamos preparados? ¿De qué manera se ve el panorama en México? Sí, bueno, ahorita lo que estamos viendo es una expectativa de desaceleración de la economía de los Estados Unidos, sí, con un riesgo de recesión. Sin embargo, no se ha llegado a ese punto. Y cuando se habla que la economía de Estados Unidos tiene una desaceleración, aún así es un crecimiento alrededor del 1,5%, que para el tamaño de la economía de Estados Unidos, por lo pronto, claro, que es 20 veces más grande que la economía mexicana, seguimos teniendo una gran oportunidad. En lo que hemos visto cada vez que hay las empresas americanas, sobre todo a la hora de no tener el suministro de China y del continente asiático, están volteando a nuestro país pidiendo más producto, y vemos que muchas de las empresas han hecho inversiones para poder aumentar su producción y surtir esa demanda. Entonces todavía hay un espacio importante de crecimiento, debido a que, si bien es cierto, se desacelera la economía de los Estados Unidos, todavía esa economía de ese tamaño creciendo al 1,5% significa que tendremos en este año grandes oportunidades de seguir creciendo. Claro, está el riesgo de la recesión, y en ese sentido, pues sí, habrá combinada con la alta inflación, pues sí, es un escenario que pues llevaría al freno de la economía, a la pérdida de empleo, en fin, una crisis nuevamente como la que vivimos con el cierre de la economía por el COVID-19. Déjeme nada más agregar una última cosa, José, para terminar, porque no queremos ser fatalistas, por supuesto, pero obviamente allá en Estados Unidos en este momento la pregunta es, primero, pues si el efecto va a ser la inflación, porque sabemos que además no es automático el aumento en las tasas y el efecto económico en el mercado, aunque sí encarece el crédito y eso disminuye la operación desde los hipotecarios hasta los autos, en general toda la economía que responde al aumento, pero sabemos que no es automático. Pero déjeme adelantarme un poquito a los peores escenarios. Si hubiera una recesión, que también entiendo que en ese sentido puede haber niveles, decía usted ahora, pues sí, una contracción, pero que siga creciendo. Bueno, no es tan mala noticia, no es catastrófico para México, pero ¿habría algunos sectores que usted cree que el gobierno mexicano tendría que acompañar en este periodo, pensando en que pueden ser los más afectados con una desaceleración de la economía de Estados Unidos? Sí, bueno, de alguna manera hay una gran cantidad de proyectos de inversión en nuestro país que están detenidos. Están detenidos por la falta de certeza jurídica para la inversión, especialmente en el sector eléctrico, energético, en donde, Mario, pues ya la situación es que hay proyectos de otros sectores que no se pueden hacer porque ya la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad de surtir electricidad. El que se detenga la inversión es el que puede generar realmente un problema en nuestra economía. Si logramos que se dé ese entorno de confianza para que las inversiones se empiecen a dar, como parece que se van negociando ya algunos de estos proyectos de inversión de energía eléctrica, eso nos permitiría dar ese avance en la economía mexicana y aprovechar ese espacio que ahí está pendiente, están los proyectos listos para invertirse, con lo cual podríamos librar muy bien esta crisis aún
con una caída mayor de la economía de los Estados Unidos. Muy bien, pues José, yo le agradezco como siempre que nos tome esta llamada y le pido que mantengamos la comunicación. Sí, con mucho gusto, Mario, y un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Gracias, José Medina Mora y Casa, presidente nacional.